Según el grupo opositor, el partido Somos México, que es son los Rosados de Claudio X González, la familia de Rufo ha sufrido acoso desde que el gobernador fue detenido la semana pasada y acusa una campaña de persecución política. Bueno, pues entrar a sacar documentos, hace un año que se mencionó a Ernesto Rufo Appel, hace un año que están las investigaciones, que se desarrollan investigaciones, y lo sabe Ernesto Rufo Appel porque supongo, pues él sabe, él conoce que se le estaba investigando por todos los señalamientos y además porque hay un hecho que se ha narrado que se narró recientemente en la conferencia de prensa matutina. ¿Cuál hecho? Los que ayudaban a traficar con el combustible, es decir, los que venían con el combustible, lo metían a México, reportaban un pedacito nada más para no pagar el impuesto de todo digamos, el carro tanque en el que venía. Nomás declaraban que venía 1 litro en lugar de declarar que venían 10. Se dan cuenta que están siendo investigados. Entonces, abandonan los vehículos, millones de litros. Los abandonan en las espuelas del ferrocarril. Ahí abandonan estos vehículos. Entonces, ese combustible no llegó a su destino y entonces me imagino que los dueños del combustible se dieron cuenta que estaban ya siendo investigados, porque de otra manera no abandonan todo ese combustible y no lo reclamaron. Entonces, ese combustible, ¿cómo entró? Entró por esta empresa Ingemar, que funda Ernesto Rufo Appel, que administra y que tiene mayoría Ernesto Rufo Appel. O sea, es complicado, pues, librarse de eso. Bueno, la presidenta de México ha estado informando poco, lo suficiente, y dejando que sea la Fiscalía General de la República la que informe. Pero, híjole, pues a mí me cuesta mucho trabajo que con ese nivel de detalle pueda Ernesto Rufo salir libre y, digo, que se le dé acceso a la familia, a bodegas de una empresa cuyo dueño está detenido por una trama que donde quedó documentada, pues está documentada en los papeles de la empresa. Pues ¿cómo le van a dar acceso a los papeles de la empresa? Y si sabían que eran investigados, ¿por qué no tienen copias de esos documentos? Bueno, pues está, yo creo que cerrándosele los caminos a Ernesto Rufo Appel, que está detenido, como usted sabe, por delincuencia organizada y otros crímenes, evasión fiscal, y que fue detenido un hombre que decíamos aquí en este espacio, dos personalidades en una misma. Uno, un político que pues, en su momento tuvo la admiración de muchos porque logró brincarse el cerco tendido por el PRI y convertirse en el primer gobernador de oposición. Pues eso ahí está, ese trabajo no se le puede negar. Pero por el otro lado, pues es el mismo dueño de la empresa que está pues bajo investigación por un fraude multimillonario contra todos los mexicanos. Es muy fuerte. Hace poco vi un gráfico que se publicó
a propósito de la detención, a ver si se lo puedo pasar. Es un gráfico que muestra cómo en los últimos años la empresa de Ernesto Rufo aceleró el ingreso de combustibles en México, después de que Ernesto Rufo, fíjese, vota en contra del Pacto por México de Enrique Peña Nieto, que le abre a Rufo la oportunidad de tener esta empresa para importar gasolinas, y luego cuando el presidente López Obrador cancela este Pacto por México, es decir, estas reformas, entonces la empresa de Rufo Apple, de Ernesto Rufo Apple, se ampara para seguir operando. Una vez que se ampara, realiza un montón de operaciones, pero muchas operaciones. El mayor volumen de operaciones de importación de combustibles se da exactamente cuando logra el amparo para brincarse la decisión del presidente López Obrador de cancelar la reforma de Enrique Peña Nieto. Me abre muchas preguntas, abre muchos cuestionamientos. Creo yo siento que Ernesto Rufo va a necesitar convencer a muchos que lo que estaba haciendo no era ilegal, porque los datos, lo que acaba de usted ver, son muy contundentes. La empresa Ingemar, fundada y controlada mayoritariamente por el exgobernador panista Ernesto Rufo Apple, registró operaciones financieras incongruentes con su perfil fiscal, según revela parte del expediente al que tuvo acceso. Sin embargo, la compañía recibió más de 3.075 millones de pesos mediante cuentas bancarias nacionales y realizó operaciones de divisas superiores a 1.386 millones de dólares. El patrón detectado consistía en recibir grandes cantidades de dinero, dispersarlas casi inmediatamente y mantener saldos finales mínimos, una conducta que el análisis identifica como característica de las llamadas cuentas puente. Ingemar es investigada por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles procedentes de Estados Unidos. La Fiscalía sostiene que la organización declaraba volúmenes inferiores a los realmente transportados o registraba los hidrocarburos como productos distintos para evadir impuestos. El combustible ingresaba por ferrocarril y carretera, era descargado sin permisos y posteriormente distribuido en varios estados. Las investigaciones muestran que en el centro del entramado, las autoridades tienen identificada a la empresa Crismon Hidrocarburos y Derivados, señalada como la principal fuente de financiamiento de Ingemar. La indagatoria oficial detectó unas 80 cuentas bancarias utilizadas como cuentas puente, mediante las cuales se recibían y dispersaban rápidamente miles de millones de pesos para dificultar el rastreo de los recursos. Las autoridades estiman que las operaciones causaron daños fiscales superiores a 4.000 millones de pesos y obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 personas. Estas cuentas bancarias vinculadas con Ingemar estaban en instituciones como Intercam, Grupo Financiero Monex, Cibanco y BBVA. Solamente en Intercam se habrían registrado entre junio de 2024 y julio de 2025 movimientos por 3.075.480.560 pesos. Los recursos recibidos por Ingemar eran posteriormente enviados a compañías estadounidenses como Bellar Fuels Company LLC y Unico Commodities LLC, mientras que otra parte habría sido transferida a dragados y puertos. Estos movimientos presentan indicios de triangulación, pues el dinero circulaba entre diferentes empresas nacionales y extranjeras, dificultando seguir su origen y destino final. Una revisión de la documentación realizada por El País reveló que Ingemar tiene como administrador único a José Luis Rangel Martínez, comisionario en Crismon Hidrocarburos y Derivados y socio en otra compañía de uno de sus dueños.
Toda la investigación se desencadenó a raíz de un operativo realizado en Saltillo, Coahuila, en julio de 2025, en el que fueron asegurados alrededor de 15.5 millones de litros de hidrocarburo y 129 carrotanques. La operación exhibió a una red de empresas utilizadas para introducir combustible al país mediante esquemas de contrabando y evasión fiscal. Una investigación de El País reveló que la red de Rufo Apple movió más de 800 millones de litros de combustible como contrabando desde Estados Unidos en 15 meses, causando un daño al fisco mexicano de al menos 5.400 millones de pesos. La fiscal de la República, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer cómo se logró identificar esta red dedicada a introducir, distribuir y comercializar combustible mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas. La red reportaba cantidades inferiores a las transportadas o registraba los hidrocarburos como productos distintos, con el propósito de evadir impuestos. El combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas y posteriormente era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. La organización declaraba alrededor de 10.000 litros por cada carrotanque de ferrocarril, pese a que en realidad transportaba hasta 110.000 litros, es decir, reportaba únicamente cerca del 10% de su capacidad. Una vez internado, el combustible era descargado en conexiones conocidas como espuelas ferroviarias, sin contar con los permisos de la Autoridad Reguladora del Sector Energético. Desde esos puntos, el producto era transferido a pipas y tractocamiones de distintas empresas que se encargaban de venderlo y distribuirlo en varias regiones del país. La Fiscalía analizó cuentas bancarias, operaciones cambiarias, transferencias internacionales, relaciones corporativas y movimientos financieros en distintas jurisdicciones. Entre enero y julio de 2025, la organización había realizado 4.238 operaciones de importación por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, provocando un perjuicio estimado en más de 4.000 millones de pesos a la hacienda pública. La Fiscalía obtuvo órdenes judiciales contra 25 objetivos y reportó la detención de Rufo y otras 4 personas. Desde que Ingemar apareció en las investigaciones, Rufo Apple sostuvo que la empresa no participaba en actividades ilícitas, que se limitaba a realizar trámites de importación y gestión aduanal para terceros, sin comprar, vender ni comercializar directamente los combustibles. Aseguró que sus operaciones estaban respaldadas por permisos y documentación avalados por el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría de Energía. La defensa política de Rufo fue respaldada por el PAN y por Somos México, que calificó la detención como un inaudito atropello. La investigación contra Ingemar comenzó tras el decomiso realizado en Coahuila en julio de 2025, cuando las autoridades vincularon a Ingemar y a la empresa estadounidense Bellar Fuels con la presentación de documentación presuntamente apócrifa para introducir al país más hidrocarburos de los autorizados. La Fiscalía General de la República identificó a Ingemar como el origen de la estructura empresarial investigada y obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 personas, entre ellas Rufo, acusado de probable delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.